seres vivos, entre comillas, si se puede llamar así, que tiene obviamente su material genético, es un RNA precisamente. Ese RNA, pues el virus lo inyecta, digamos así, en la célula del hospedero, en este caso de los seres humanos. Entonces ahí hace, por medio de la transcriptasa reversa, hace su DNA, el cual se incluye, se integra a través de una enzima también que se llama la integrasa, y entonces cuando hacemos la lectura del DNA humano, pues también vamos a leer las proteínas del virus, y esas proteínas son las que van a causar pues todos los daños que ustedes conocen, tanto la parte infecciosa como la parte de reproducción. O sea que fíjense que antiguamente se pensaba y se creía que los virus, las enfermedades infecciosas no tenían nada que ver con genética. Pues hoy en día lo que estamos comprobando efectivamente es que sí tiene mucho que ver, porque no solamente es la información genética del agente infeccioso, como ustedes lo ven, hay muchas cepas. Aquí en Colombia ya hemos secuenciado varias cepas. Está la cepa pues británica, que es la que nos está causando tanto temor, y obviamente también tiene que ver con la información genética del hospedero, o sea, de la persona que es infectada, ya que sabemos que hay personas que desarrollan la enfermedad de una manera grave, tan grave que en 2 o 3 días pues fallecen, y hay otras personas que pues prácticamente son asintomáticas, portan el virus sin necesidad de presentar ninguna sintomatología. Entonces eso nos da cuenta precisamente de cómo la información genética es distinta, y cómo la información genética es la que está predisponiendo a la infección y predisponiendo a las características de la enfermedad. Bueno, voy a hacer entonces un recorrido histórico por la genética. Vamos a mirar cuándo aparece la genética y cuáles son la parte histórica y la perspectiva que tenemos pues con ella. La genética realmente es una ciencia muy joven, muy joven, muy joven. Y pues realmente comparada con otras ciencias, como por ejemplo la astronomía, la geografía, incluso la misma biología, a la cual obviamente pertenece la genética, pues sigue siendo de todas maneras muy joven. La genética como la conocemos hoy en día, pues realmente nace cuando en el siglo XIX, alrededor de 1900, pues se redescubren los experimentos de Mendel, de Gregorio Mendel, y allí entonces aparecen, pues digamos así, los primeros esbozos de los mecanismos de la transmisión de los caracteres hereditarios. Esto pues abrió la brecha a lo que se llama hoy en día pues la genética moderna. Obviamente estos experimentos que hizo Mendel eran pues unos experimentos en ciencia intuitiva, en donde simplemente, pues ya lo vamos a ver más adelante, él hace unas cuentas matemáticas, y a través de eso pues él intuye o describe cuáles serían los mecanismos de la herencia, sin tener aún ningún conocimiento de la parte molecular, ¿sí? Entonces aquí tenemos a Mendel, usted lo ve en 1865, es el primero pues que empieza a hablar de los mecanismos de la transmisión de los caracteres hereditarios, así lo llamaba él, a lo que hoy en día conocemos pues con el nombre de gen, que es una porción de DNA, que es la información genética que codifica para una proteína completa. Bueno, posteriormente viene Friedrich Mechner, ¿sí? Quien es el que descubre los espermatozoides, y pues empieza a hablar de que ahí está la sustancia responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Cómo se transmitían los caracteres hereditarios? Pues realmente era una incógnita y había muchas teorías. Hasta esta época tal vez una de las teorías que más fuerza tenía era precisamente que los caracteres hereditarios se transmitían en la sangre. De ahí viene pues todo esto de pura sangre,
Y cuando uno le habla a los hijos, los papás le hablan a los hijos, le dicen que tú eres sangre de mi sangre, todas estas analogías que hablan de esa creencia de esa época. Pero obviamente a partir de aquí, de Meiner, entonces ya se empieza a hablar de un material genético que no estaba exactamente en la sangre, sino que posiblemente estaba en los espermatozoides de los varones y que a lo mejor eran los que transmitían esos caracteres en una molécula que empezaba a dilucidarse, que era la molécula del ADN. Posteriormente, Walter Fleming comprueba la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis. Ya se habla entonces de la división celular y los mecanismos de cómo el material genético se podría duplicar para pasarse a los hijos. En el 1900, como les decía ahora, Corre Sherman, Hugo de Vries y Hugo Hensis, entonces redescubren los estudios de Mendel y lo publican, pues, y le dan precisamente la importancia que estos estudios pueden tener. Ahí es cuando se reconoce efectivamente los trabajos de Mendel y cuando empezamos a hablar precisamente de la genética de Mendel. Ya cercano a 1900, William Bateson utiliza por primera vez pues, la palabra genética, o sea, ya describe la ciencia que descubre los genes. Fíjense que es muy curioso mirar por qué la genética le colocaron genética, porque si ustedes ven la mayoría de las ciencias en biología terminan logos, o sea, tratado, estudio. Y lo usamos mucho en medicina. Entonces usted ve neumología, usted ve cardiología, gastroenterología, todas estas terminadas en loco, biología, todo, que es la ciencia madre, todos terminados en logos, y obviamente no es claro por qué el amigo Bateson lo coloca como genética, o sea, el comportamiento de los genes. El ethos, como ustedes lo han visto, quiere decir comportamiento y es el comportamiento de los genes. A mí me gusta mucho esta palabra porque no solamente habla del estudio del tratado, sino de su comportamiento. Y el comportamiento no solamente es el comportamiento de los genes para su transmisión y su expresión, sino también que involucra el comportamiento de nosotros en el campo de la medicina frente a las enfermedades genéticas, frente a los pacientes que están sufriendo una enfermedad genética y obviamente frente a la familia que está sufriendo pues este proceso de una enfermedad genética. Wilhelm Johansen es el primero que habla de un gen, o sea, esa unidad de información genética que codifica para una proteína o para una característica. De ahí en adelante, pues siempre que nos referimos en genética a una característica o algún proceso, pues nos vamos a referir precisamente a ese gen. Y después entonces vino Morgan y Morgan precisamente es el que demuestra que los genes están en los cromosomas e incluso es capaz de ubicar varios genes en un cromosoma. De ahí que la medida que usamos para saber el tamaño de los genes, la posición de los genes en un cromosoma, es decir, su locus, se mide en centimorgans, unidades Morgan que nos están hablando de cuántas pares de bases están ahí. Y precisamente su alumno lo superó, que es precisamente lo que uno espera siempre de sus alumnos. Alfred Sturtevant crea el primer mapa genético de un cromosoma. O sea, es capaz de decir, utilizando la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, es capaz de decir en qué cromosomas están los genes, en cómo se ubican y a qué distancia están unos de otros. Entonces ya ahí damos cuenta de cómo es precisamente la ubicación de los genes y cómo se pueden transmitir. Fulgen es muy conocido y ustedes lo deben haber visto en patología o lo van a ver en patología porque hay una tinción que se llama la tinción de Fulgen y precisamente Fulgen fue el primero que tiñó el ADN, o sea que ahí podíamos mirar precisamente el ADN cuando uno lo aísla
cuando uno lo separa es incoloro, es casi transparente. Entonces, para poderlo ubicar y para poderlo estudiar, ahí viene Fulgen entonces y empieza sus tinciones que posteriormente pues se van a perfeccionar y nos van a permitir estudiar los cromosomas, como lo vamos a ver más adelante. Levin fue precisamente el que descubrió la composición de los nucleótidos. Cuando estudiaron el ADN, pues empezaron a dar cuenta que la molécula que lo conforma es el nucleótido y Levin fue el primero que nos dijo que un nucleótido estaba conformado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Y eso es lo que nos dan cuenta pues precisamente de esa estructura. Griffith, que lo vamos a demostrar, a estudiar más adelante, fue el que primero demostró el factor transformante de las bacterias, como lo llamó él. O sea, por qué una bacteria tenía una característica o tenía otra, simplemente cuando le agregaba ADN de otra variedad o de otra especie de bacteria. Entonces él allí empezó a mirar cómo lo que llamamos hoy en día las cepas cambiaban precisamente cuando se transformaban. Ustedes debieron haber visto precisamente en bacteriología, o si no lo han visto, pues lo van a ver, ese proceso de transformación, que es un proceso de reproducción sexual de las bacterias, en donde una bacteria pues le pasa, le transmite su material genético a la otra y la otra obviamente adquiere características de ella. Entonces ahí Griffith es el primero que empieza a decir que y a comprobar que efectivamente el ADN es el material genético. Posteriormente, Levin nuevamente y con su profesor Albert Kossel pues probaron que precisamente la nucleína de la que había hablado Meissner, que fue el que descubrió el DNA, está formado por 4 bases nitrogenadas diferentes en sus nucleótidos. Y de ahí entonces se empieza a mirar y a hablar que posiblemente la información genética es esa secuencia precisamente de nucleótidos. Albert fue el primero que empezó a estudiar los ácidos nucleicos usando difracción de rayos X. ¿Sí? Y entonces ya veía que el ADN tenía una estructura regular y una estructura simétrica. ¿Sí? Y posteriormente Chargaff realizó pues experimentos que le sirvieron para establecer las proporciones de las bases nitrogenadas en el ADN. Él se dio cuenta que la cantidad de purinas era igual a la cantidad de pirimidinas, lo que ya nos estaba vislumbrando al apareamiento específico de las bases nitrogenadas de los nucleótidos en el DNA. Avery fue precisamente quien hizo totalmente experimentos para demostrar, y le utilizó ratones, para demostrar efectivamente cómo el ADN era la información genética. Y eso fue determinante, ¿sí? Porque desde ahí nos dimos cuenta que se podía modificar el fenotipo de una especie con el ADN. Entonces ahí aparece y nace precisamente el estudio del ADN como molécula de la herencia. Esto fue posteriormente confirmado por Chase, utilizando pues virus bacteriófagos, en donde también comprobó que la transformación o la diferenciación de las cepas de los virus estaba dada precisamente por el material genético que ellos poseían en ese tiempo, el ADN, la nucleína. Y en 1953 pues se publica los estudios de James Watson Francis Crick basados en los experimentos realizados por Rosalinda Franklin, que lo vamos a ver con detalle. Y aquí nace en 1953 precisamente la genética molecular, porque al describir la estructura del DNA ya se pudo dar cuenta de cómo era el mecanismo molecular de transmisión de la herencia y el mecanismo molecular de la expresión de la herencia. Y es la genética que estamos usando hoy en día, genética molecular.
Vamos a hablar entonces en nuestro curso de genética molecular humana. Para entender precisamente el proceso de expresión de la información genética. El proceso de expresión de la información genética lo es todo, porque los individuos funcionan, los individuos hacen sus procesos, pensamos, crecemos, respiramos, excretamos, secretamos, todo gracias a la información genética. Obviamente, la gran mayoría de los casos, esta información genética funciona perfectamente y por eso en esos casos nadie le pone cuidado a la genética. Nadie le pone cuidado a la genética. ¿Qué sucede? Que únicamente se le presta cuidado a la genética cuando estos procesos de expresión de la información genética tienen alguna falla, que obviamente es la minoría de los casos. Pues qué tal que fueran la mayoría, entonces todos tuviéramos una malformación congénita o todos tuviéramos una enfermedad genética. No, la gran mayoría de los casos esto funciona perfectamente. Estamos hablando aproximadamente de un 1-2%, algunos autores llegan hasta 5% de procesos anómalos en la genética. Por eso les digo que, pues, porque somos tan pintas, porque somos tan inteligentes, pues gracias a la genética, que está dando una buena información para que las proteínas de nuestro cuerpo funcionen perfectamente y podamos realizar todos los procesos que tenemos que hacer. Por eso yo les digo que la genética tiene que ver absolutamente con todo en medicina. Tengan la plena seguridad, mis queridos alumnos, que no hay ninguna especialidad de la medicina que no tenga que ver con genética. Estamos hablando, como decía ahora, de infectología, estamos hablando de gastroenterología, neurología, el órgano más importante, el que tiene la mayor cantidad de la información genética, pues obviamente va a tener gran cantidad y gran variedad de enfermedades genéticas. Ustedes lo pueden ver, las enfermedades mentales orgánicas son muchísimas y las vamos a hablar más adelante: esquizofrenia, depresión, suicidio. Busquen ustedes ahí más tarde yo eso lo hago en clase cuando era presencial, de que cada uno buscara en la internet alguna enfermedad. Busque usted ahí genes suicidio para que vea la gran cantidad de genes asociados al suicidio, la gran cantidad de genes asociados a esquizofrenia, la gran cantidad de genes asociados a autismo, la gran cantidad de genes asociados a retardo mental, retardo del desarrollo. O sea que todo se ha estudiado y hoy lo tenemos completamente copiado y completamente codificados, los 26.000 genes que tenemos nosotros, qué funciones tiene y sus alteraciones, qué enfermedades pueden provocar. Tenemos también parte del comportamiento, ustedes lo pueden buscar, la personalidad de las personas tiene un comportamiento genético bastante importante. Las preferencias sexuales y etcétera. O sea, como les digo, yo les insisto, todo tiene que ver con genética. Antiguamente había unas enfermedades que se llamaban idiopáticas, que era porque no sabíamos cuál era su componente o cuál era su etiología que las estaba provocando y se consideraban no genéticas. Hoy en día no hay ninguna enfermedad que se pueda decir que no tiene una predisposición o un componente genético. Les hablo, por ejemplo, de la hipertensión arterial, una enfermedad crónica no transmisible, y se decía no tiene nada que ver con genética. Hoy vemos que hay muchísimos genes asociados a hipertensión, genes de la enzima convertidora de angiotensina, de la aldosterona, etcétera. Antiguamente se pensaba que la diabetes no era genética, hoy tenemos cientos de genes asociados a diabetes. Entonces, por eso les digo, ustedes a medida que van escalando en su carrera, van a ir viendo más y más especialidades, van a ver que todas tienen que tener por lo menos una preferencia o por lo menos una pre un proceso genético que lo esté predeterminando.
O sea, tenemos un riesgo genético para esa enfermedad. Hoy en día que podemos secuenciar el genoma completo, podemos secuenciar todos los genes, pues nosotros le podemos decir a las personas precisamente qué riesgo tienen de enfermedades para poder hacer prevención. Antiguamente, y obviamente que en nuestro país todavía se hace muchísimo, llega una persona con hipertensión y lo primero, pues lo que nos dicen en los libros, va a usar antihipertensivos de primera línea. Entonces le va a mandar hidroclorotiazida, le va a mandar enalapril. ¿Y qué sucede o qué pasa? Pues que esta persona genéticamente, su daño genético que le está provocando esa hipertensión no está allí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Una gran cantidad de efectos secundarios sin que el paciente se cure. Entonces, eso hoy en día se está cuestionando, hoy en día se está manejando de mejor manera. Hoy en día en los países desarrollados o en los países donde sí les importa la salud de los pacientes más que la plata que puedan adquirir del sistema de salud, entonces a estos pacientes lo primero que se les está mandando es una prueba genética para poder determinar cuál es la etiología de la enfermedad y así mandarle entonces el medicamento que a él le corresponde. Porque mire, yo mando hidroclorotiazida, que es un diurético, y resulta que el problema no es renal, la hidroclorotiazida no le va a hacer nada, pero sí le va a causar un mundo de efectos secundarios, incluyendo disfunción eréctil, que es un problema grave. Fíjense que el señor va a perder hasta su matrimonio por culpa de un medicamento que no le está causando ningún efecto. Entonces hoy en día mandamos una prueba genética, me dicen, por ejemplo, el problema que él tiene es un problema en la enzima convertidora de angiotensina y yo le voy a mandar exclusivamente inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y entonces ahí les voy a poder controlar su hipertensión sin necesidad de causarle efectos secundarios y voy directamente a la causa del problema. Bueno, el que nos permitió, el que se ideó por primera vez cómo secuenciar la información genética, que Watson y Crick nos dicen que la secuencia de los nucleótidos es la información genética, entonces Sanger se inventa un método que vamos a estudiar con detalle para poder secuenciar esos nucleótidos y poder decir cuál es la información genética. Entonces, como les digo, aquí con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, realizado precisamente por Rosalinda Franklin, que fue la que tomó la foto con difracción de rayos X y la interpretó, por eso se murió tan joven de cáncer de ovario por estar jugando con los rayos X. Y después, como les digo, con la secuenciación ya podemos secuenciar y poder determinar cuáles son las alteraciones que tienen en esa secuencia, que es lo que antiguamente llamábamos mutaciones y hoy en día se denomina variantes del DNA. Variantes del DNA. Entonces, esto nos va a permitir precisamente poder decir qué variantes tiene una persona que se asocian a enfermedades, clasificar esas variantes y decir precisamente, efectivamente, cómo esa alteración en su secuencia es lo que le está causando esa alteración. Poco a poco se tiene mayor número de genomas secuenciados. Hay un proyecto precisamente que se llama el proyecto 2000 genomas que ya se está finalizando, que ha permitido tener un patrón, una secuencia patrón de la información genética normal para poder comparar y dilucidar de que las otras variantes pueden tener consecuencias o no pueden tener consecuencias. Ya vamos a clasificar esas variantes, las vamos a clasificar en 5 tipos. La tipo 1 que es patogénica, la tipo 2 probablemente patogénica, tipo 3 de significado incierto, que no lo sabemos a ciencia cierta, tipo 4 probablemente benigna, no porque sea buena, sino porque no ocasiona daño, y la tipo 5 que es lo que llamaban antiguamente SNPs, o sea, variantes genéticas que no producen patología. Y ven ustedes aquí en esta gráfica cómo poco a poco, pues se va utilizando más la secuenciación de próxima generación, que es un método muy importante, rápido, preciso de secuenciar y que es lo que estamos usando hoy en día. Esta es la secuenciación de próxima generación. Hay personas que lo hacen mal, lo traducen mal. La N no es de nueva, la N es de next, en inglés quiere decir próxima.
y que con una metodología que vamos a estudiar, una metodología muy novedosa, nos permite entonces hacer esa secuencia de una manera rápida y precisa para después con métodos de genómica y bioinformática poder hacer entonces este diagnóstico. Por eso decimos que hoy estamos en la era de la genómica, en donde podemos secuenciar la información genética. Podemos secuenciar los exones, los 26.000, recuerden, lo vamos a ver con detalle, que los exones son precisamente las secuencias de información genética que sí codifican para proteínas y somos capaces de secuenciar genomas completos, o sea, no solamente los exones, sino también exones e intrones, para mirar precisamente que si hay variantes intrónicas. Antiguamente se pensaba que los intrones no servían para nada, se les decía DNA chatarra, pero hoy en día sabemos que efectivamente regulan la expresión de la información genética y que efectivamente si hay variantes intrónicas, pues esas variantes intrónicas también pueden estar asociadas a patologías. Entonces, como les decía, estamos hablando hoy en día de medicina de precisión. Ustedes pueden buscar este término. Es un término que se ha acuñado para lo que les estoy diciendo. Antiguamente se les llamaba medicina personalizada. Entonces, en la medicina de precisión, lo primero que vamos a hacer es buscar la información genética, para saber cuál es la causa molecular de la enfermedad y así tratarla directamente. Para allá es donde vamos, o mejor dicho, aquí es donde estamos. Porque desafortunadamente pues nuestro sistema de salud no acoge estas tecnologías, porque bien sabemos que nuestro sistema de salud es perverso. La perversidad está que el sistema de salud está en manos de entidades privadas con ánimo de lucro, en donde, como su nombre lo dice, lo que les interesa es poder obtener ganancias, más no la salud de los pacientes. Y son usan una filosofía muy inmediatista y no piensan la cantidad de dinero que pueden ahorrar si usan estas metodologías asociado precisamente al beneficio del paciente. Esto pues ya, como les digo, en muchos países se usa, es una cosa del común y pues para allá ahí es donde estamos trabajando. En Estados Unidos fallecen aproximadamente 1 millón de personas por efectos secundarios a los fármacos. Entonces ahí es donde aparece también la farmacogenómica que nos permite decidir si una persona es metabolizador lento, metabolizador rápido, para saber si le puedo o no colocar ese medicamento. Un ejemplo muy sencillo, precisamente, si uno quiere saber si es alérgico a la penicilina, pues le colocan la prueba. Y si al colocarme una pequeña cantidad de penicilina subcutánea, yo hago una reacción inmune en donde me va a aparecer una voz, me va a aparecer un eritema y dolor y estas cosas, pues yo digo, esta persona es alérgica a la penicilina y no le voy a colocar penicilina. Pero hay muchos medicamentos que no tienen prueba. Yo le puedo preguntar, ¿quién de ustedes es alérgico al sumatriptán? Un medicamento para la migraña, pues nadie sabe, pero hay personas alérgicas al sumatriptán. Entonces yo llego con mi ataque de migraña, me colocan el sumatriptán, hago un paro cardiorrespiratorio y me muero. Y después, era alérgico al sumatriptán. Entonces esto es lo que se quiere evitar, porque ahorita mismo entonces, antes de colocar el sumatriptán, yo hago unas pruebas de farmacogenómica y entonces le voy a decir, este individuo es metabolizador lento y tiene un riesgo alto de hacer una reacción anafiláctica que lo puede conducir a la muerte. O por el contrario, yo puedo decir, este individuo es un metabolizador rápido. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a colocar el medicamento, lo va a metabolizar tan rápidamente que nunca va a alcanzar dosis terapéuticas. Entonces tampoco le puedo colocar ese medicamento porque voy a perder el dinero y obviamente no voy a tener ningún efecto. Entonces, interioricen muy bien este concepto, mis queridos amigos, porque obviamente cuando ustedes se gradúen de médicos, pues les va a tocar la medicina de precisión.
Y lo que yo les digo, hagan el ejercicio. Ahorita que terminemos la clase, que ya casi pues acabamos, les va a quedar un tiempo para poder trabajar. Usted se mete en internet, ahí en Google, coloca medicina de precisión y para que usted estudie bien ese concepto, que es un concepto muy, muy, muy importante y que se está usando hoy en día. Hay muchos más ejemplos. Ustedes han oído el ejemplo de la reina. La llevaron a que le hicieran una lipectomía y resulta que era precisamente metabolizadora lenta de los anestésicos. ¿Y qué le pasó? Hizo un paro cardiorrespiratorio, se murió. Entonces, importantísimo este concepto de medicina de precisión. Y obviamente es medicina basada en la genética clínica. Como ya les decía, las alteraciones en la secuencia de la información genética, o sea, las variantes, son las responsables de gran cantidad de enfermedades. Tratamientos tenemos hoy muchísimos. Y lo vamos a ver, tratamientos sencillos como tratamientos dietéticos. Pues si yo consumo algo que me hace daño, pues no lo consumo, así de sencillo. Yo tengo una fenilcetonuria, la fenilalanina es la que me hace daño, pues no consumo fenilalanina. El individuo va más o menos bien. Si yo tengo una galactosemia y la galactosa es la que me hace daño, pues no consumo galactosa. Y ahí voy entonces escalando en las aproximaciones terapéuticas. Entonces ya hago reemplazo con cofactores, hago reemplazo enzimático, si una enzima está dañada se la coloco. Ya estamos hablando de terapia génica. La terapia génica no es ciencia ficción, ya la tenemos para varias enfermedades, entre ellas hemofilia, que es una de las más comunes. O sea que, perdón, la terapia génica es una realidad. La estamos usando y en el país hay alternativas con terapia génica. Y tenemos entonces lo que nos va al parecer, nos va a solucionar el problema definitivamente, que es la edición del ADN. Tengo una base nitrogenada que no corresponde en la secuencia, digamos así, un error de ortografía, pues me voy a conseguir entonces un borrador que me permita borrar ese error de ortografía y colocar la letra que le corresponde. Eso se llama edición del ADN. Es una metodología muy novedosa, muy ingeniosa, que se llama la metodología del CRISPR-Cas9. Esto tiene un futuro, tiene una potencialidad increíble. Ya se ha usado para algunas enfermedades. Ahorita mismo se están haciendo experimentos, ensayos usando CRISPR-Cas9 contra la infección del COVID-19. Ustedes la pueden buscar, o si no más tarde les envío un artículo. Y obviamente se ha usado también en humanos. Desafortunadamente el individuo, un genetista chino que la usó, no respetó los cánones éticos y no siguió todos los protocolos. Lo utilizó en un par de gemelas cuyos padres eran infectados por VIH y él les hizo un cambio precisamente en un receptor para que las niñas no se fueran a infectar. Con algún éxito, pero desafortunadamente como no siguió los cánones de la ética que les hablaba al principio, pues lo metieron preso. Pero eso tiene una potencialidad enorme. El problema también es que permitiría cambiar la estructura y el funcionamiento del ser humano normal. Eso está completamente prohibido en genética, lo que se llama la eugenesia, es decir, el mejoramiento genético de la especie, producir individuos que sean mucho más resistentes al ejercicio, más resistentes al dolor, que necesiten menos cantidad de alimento, que tengan más masa muscular, que yo le pueda escoger el color de ojos, etcétera. Entonces eso está completamente prohibido en genética y precisamente las organizaciones de ética en genética pues están muy cautelosas para poder dar, digamos, libertad para el uso de CRISPR-Cas9. Nosotros en la Universidad del Valle, en el grupo de investigación nuestro, ustedes lo pueden buscar,
el de enfermedades congénitas de metabolismo y biología molecular y patogénesis. Estamos haciendo precisamente ahora unos estudios, unos análisis para poder silenciar genes de la región crítica del síndrome de Down y tener precisamente una posible cura del síndrome de Down. Pero como les digo, pues esto está a paso lento, pero a paso firme. Entonces, para allá es donde vamos y no podemos pues tampoco olvidar esta metodología que nos va a permitir literalmente curar todas las enfermedades que tengan un componente genético o basadas en una anomalía, en una variante o lo que llamábamos antiguamente una mutación genética. Profe. Entonces, como ustedes ven, este panorama de la genética es completamente apasionante. Esto de poderle decir posteriormente a las personas, doctor, mire, mi niño nació con el síndrome de Noonan. Ah, bueno, síndrome, no, venga, no se preocupe, están, le hago edición del DNA y el niño ya es sano. Es una maravilla. O sea que las perspectivas que tienen son muchísimas. Fíjense que los adelantos en genética van a pasos agigantados. Ustedes lo pueden ver, la vacuna que estamos usando contra el COVID-19, acuérdense, el COVID, hasta ahí va bien, COVID-19, la COVID con ya lo último, 19, el COVID es el virus. La COVID, con ya lo último, es la enfermedad que se produce, que los periodistas colocan allá en sus informes. El COVID-19, no sé qué, está bien porque ellos son periodistas, pero ustedes que son médicos tienen que saber decir las cosas, y mucho más ahorita que están aprendiendo genética. Entonces, repito, cuando ustedes expresen el COVID, me está hablando del virus. La COVID, con D a lo último, me están hablando de la enfermedad producida por el virus. La D precisamente de disease, que quiere decir en inglés enfermedad. Entonces, precisamente, y como les digo, busquen ahorita, yo lo voy a buscar si lo tengo aquí a mano, y les envío el uso del CRISPR-Cas9 para el manejo de la COVID. Y como les decía, la vacuna, si ustedes ven, una vacuna de RNA mensajero. Ha habido muchas especulaciones, ha salido gente diciendo miles de barbaridades, que nos van a volver transgénicos, que nos están cambiando la información genética, y obviamente toda esta gente simplemente no tienen la menor idea de genética. Lo peor, que salgan médicos diciendo eso. Por ahí esos videos que se vuelven virales. Una pediatra de Australia diciendo que nos van a volver transgénicos. No sé qué tal. Qué vergüenza. Una chica que no tiene la menor idea de genética. Nosotros no tenemos transcriptasa reversa, no tenemos integrasa. El RNA mensajero no se puede devolver para el núcleo y no se puede meter en nuestro DNA. Entonces, el RNA mensajero que nos están inyectando ahí en la vacuna va a ir simplemente a los lisosomas. Vamos a expresar una proteína del virus que va a ser, ustedes ya vieron inmunología, que es pura genética, que va a ser el antígeno para que nuestro cuerpo reconozca esa proteína como extraña y produzcamos los anticuerpos. O sea que allí no hay alteración del material genético, no hay transgéneros y mucho menos la idiotez de ir a decir que nos van a colocar un chip en la vacuna para poder que Bill Gates nos controle. Qué barbaridad. Ni se les va a ocurrir a ustedes ni mencionar una cosa de esas. Pues eso sí, sería intolerable. O sea que es una vacuna genética. Esa vacuna no la inventaron ayer. Esa vacuna se viene trabajando de mucho tiempo para otros virus, entre ellos el virus de la influenza, o sea, el virus de la gripa, y otros virus como BPH y otro tipo de virus que se han tratado de mirar con esta misma tecnología. Entonces, para que vean, les digo la potencialidad de la genética, la amplitud de la genética, la maravillosidad de la genética. Ustedes me van a decir, uy, profe, pero es que usted está enamorado de la genética. Pues claro, no estoy enamorado de la genética, no se las estaba dando. Y cada día que la veo y la estudio, cada día me enamoro más. Porque cuando yo veo mis pacientes,
Cuando yo les ayudo, cuando yo les coloco una terapia, cuando yo les hago un diagnóstico y le coloco una terapia de reemplazo enzimático y una terapia de restricción dietética y evito que un niño sufra retardo mental, evito que un niño sufra de enanismo, evito que los padres tengan más hijos enfermos, entonces cada día me enamoro más y más. Y puede que ustedes no se enamoren, pues está bien, pero sí véanla como algo bonito, porque ustedes ya saben la diferencia, ¿no? Que es estar enamorado, que estar frente a una persona bonita, que llama la atención, que uno entonces le hace precisamente sus atenciones y obviamente que les va a servir muchísimo en la carrera. Ustedes van a ver cada vez que vayan a una especialidad, cada vez que hablen de la etiología de una de las especialidades, ahí la va a tener. Si usted va y busca el libro de Nelson de pediatría, tiene un capítulo grandísimo de genética. Si usted va y busca el libro de Harrison, la medicina interna de Harrison, pues la reina, la Biblia, digámoslo así, la medicina, va a encontrar un capítulo grandísimo de genética, porque obviamente en el mundo no se está desconociendo la genética, sino que por el contrario, cada día se le da más y más y más valor a la genética. Les repito, estamos en el curso Genética Humana, Genética Clínica. Nuestro curso tiene un componente grandísimo de clínica porque está diseñado para médicos, o sea, para ustedes que van a ser médicos y para que la usen y la practiquen en su práctica clínica. Hay obviamente genética de todo, genética de las plantas, que pueden ver agrónomos especializados en genética, botánicos especializados en genética, hay veterinarios, obviamente veterinarios especializados en genética, puede tener genética de las noceles, genética del arroz, genética del frijol. Usted va al CIAT, allí entre Cali y Palmira, hay un mundo de genetistas trabajando lo que antiguamente se llamaba mejoramiento, que hoy en día pues son alimentos transgénicos, que a los cuales también no se les ha podido demostrar absolutamente ninguna cosa dañina. Llevamos años comiendo alimentos transgénicos, arroz transgénico, tomates que llaman larga vida son transgénicos, trigo transgénico, y hasta ahora no se ha encontrado ningún efecto secundario de los alimentos transgénicos. Y entonces hay muchos genetistas. Y obviamente tenemos los genetistas clínicos, ustedes lo saben, yo soy médico genetista, tengo una especialidad en genética molecular humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo una maestría en bioquímica médica para entender precisamente los procesos metabólicos. Tengo una maestría en ciencias biomédicas con énfasis en genética médica, un doctorado también en genética médica y obviamente he hecho muchos cursos postdoctorales, incluyendo genómica y bioinformática clínica, que lo realicé en la Universidad de Valencia, España, y por eso pues tengo esta habilidad para poder interpretar las secuenciaciones genéticas y poder interpretar las variantes genéticas. Obviamente, mis amigos, yo no pretendo que usted en 16 semanas que tenemos de aquí en adelante vaya a saber toda la genética o la mitad de la genética que sepa, qué sé yo. Pero sí espero, aspiro y espero que usted como médico general sea capaz de identificar un paciente con una enfermedad genética, sea capaz de hacer la aproximación inicial de ese paciente. Y si no lo puede remitir, si lo remite al especialista, pues con mucho gusto yo se lo recibo, pero si no lo puede remitir porque está en un sitio apartado donde está haciendo su rural, donde está trabajando de médico general, etcétera, pues sea capaz de hacer el manejo inicial de ese paciente para evitar graves consecuencias, incluyendo la muerte. ¿Me han escuchado todo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque a veces me asusto que digo yo, uy, todo lo que he dicho aquí y no. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algo para aportar? Yo sufro mucho con estas clases porque ustedes entenderán, en la Universidad Santiago de Cali llevo casi 25 años dando genética. Desde la primera promoción todos han sido alumnos míos de genética y lo que más me gusta a mí precisamente es ver la expresión de la genética. Es decir, verlos a ustedes ahí sentados,
para poderles preguntar, para poder interactuar, para poder que ustedes se sientan con la libertad de decirme alguna cosa. Pero pues como no podemos precisamente por este bicho del COVID, entonces pues nos toca por aquí. Pero no quiere decir que no pueden intervenir. Ustedes, el que tenga alguna inquietud, hágala con el mayor, antes mejor, pues nadie lo va a ver, hágalo sin ninguna restricción, que la idea es esa precisamente. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿tienen alguna inquietud? ¿Quieren comentar algo que han leído o algo que sepan de la vecina que tiene una enfermedad, alguna cosa? ¿Sí me escucharon o nadie? Sí, profe, una pregunta. Pues no sé, he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que pues la COVID deja algunas secuelas que no son reversibles. ¿Eso es cierto y qué tanto influiría en la persona a la que le afecte de esa manera? Sí, es verdad, eso es verdad. Eh, cuando, cuando vieron virología, les debieron haber hablado de los mecanismos que usan los virus para poder sobrevivir. Porque como les decía, el virus pues se introduce, en este caso a través de las mucosas respiratorias fundamentalmente, y luego se va diseminando. Y fíjense, si ya lo leyeron, pues se mete por uno de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esa precisamente es la espiga, y a esa espiga es hacia la que va enfocada la vacuna. Pero es capaz de infectar casi todas las células del cuerpo humano. Las manifestaciones son muy amplias, desde un simple malestar general, desde agusia, o sea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, algo semejante a un resfriado con un poquito de malestar, un poquito de dolor de cabeza, hasta los más graves, que ustedes saben que hacen una falla respiratoria, pueden hacer falla cardíaca y pueden hacer falla cerebral. Y muchos de estos daños son irreversibles, incluyendo la falla renal. O sea que sí está comprobado que pueden hacer tanto a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, algunas alteraciones irreversibles. ¿Cuál es el problema más grave del COVID? Porque la gente dice, pues qué carajo, que me dé, que eso no es nada. Hombre, si lo que decía yo ahora, medicina de precisión, que es lo que se está buscando, ya hay variantes descritas. Si yo supiera que a mí no me va a dar la variante grave, yo ya me había ido donde uno que tiene COVID y le había dicho que me tosiera en la cara y ya quedaba vacunado. Pero es que el problema es que yo no sé cuál de las enfermedades voy a hacer, si la leve, la moderada o la grave. Y en 3, 4, 5 días voy a terminar en una unidad de cuidados intensivos y muriéndome. Miren, ahí está el caso de nuestro ministro de Defensa. Ustedes vieron cómo rápidamente se enfermó, rápidamente a unidad de cuidados intensivos y rápidamente murió. Entonces, eso es lo que no se sabe. Ahí está la gravedad de la enfermedad. Y vuelvo y les insisto, depende de dos cosas, de cuál variante es la que me está infectando, porque ya se han secuenciado muchísimas, tenemos más de 100 variantes en este momento. Ya saben que la variante británica es mucho más infectiva, mucho más efectiva, porque el virus a medida que va pasando de generación en generación, pues también va mutando. Y también depende de las variantes que yo tenga. Si mi receptor de la enzima convertidora de mi angiotensina, mi sistema inmune es capaz de responder bien a ese virus, pues no me va a pasar nada. Y eso es otra parte de la gravedad de la enfermedad, porque el que es asintomático, pues que él anda tan campante, anda por la calle, se quita el tapabocas, anda común y corriente, y ese está transmitiendo el virus a las otras personas. ¿Sí? Entonces sí es una enfermedad grave. Yo voy a buscar precisamente unos artículos y se los voy a mandar para que los lean sobre la secuencia de la información genética del virus, sobre la secuencia de las personas infectadas, o sea, cuáles responden más suave, más grave, y les voy a mandar también un artículo, como les decía ahora, del CRISPR-Cas9 y de la vacuna.
para que yo sé que a ustedes les están preguntando los vecinos, los familiares, ve vos que ya vas a ser médico, y si es verdad que nos van a meter un chip, y si es verdad que me voy a enloquecer, que si es verdad que me va a... Entonces, para que ustedes tengan claridad de eso. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, voy a mostrar la programación. La programación son 3 capítulos. 3 capítulos. El primer capítulo es realmente citogenética. Ya saben, citocélula, genética, genética en la célula. Entonces ahí vamos a ver, vamos a repasar obviamente estructura, teoría celular. Eso ya lo vimos en embriología, lo han visto en biología, pero es fundamental para poder entender qué pasa. Teoría celular, estructura y función celular, estructura de la información genética. Entonces ahora sí vamos a ver el ADN en las cromosomas fundamentalmente, cómo son, cuáles son las anomalías cromosómicas. Ahí ya empezamos a ver síndromes, porque sabemos la unidad de información genética son los cromosomas, su número está determinado. Cualquier alteración en el número o en la estructura de los cromosomas causa síndromes o causa la muerte. Entonces ahí vamos a ver gran variedad de síndromes, el síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Pato de Edwards, todos y cada uno lo vamos a ir viendo con detalle, nos lo van a ir exponiendo. Y pues obviamente cómo estudiamos estas anomalías para hacer el estudio y la determinación. Fundamentalmente el cariotipo que vamos a estudiar, y vamos a estudiar una técnica que se llama hibridación genómica comparativa, que también nos permite mirar pequeños cambios de lesiones, duplicaciones en esos cromosomas. Terminando este primer apartado, este primer capítulo, hacemos el primer parcial que vale 30%. El segundo capítulo es la genética molecular, como decíamos ahora. Ahora sí voy a ir a la molécula de la información genética, que es el DNA. Vamos a estudiar cómo es esta molécula, la estructura de los ácidos nucleicos, cómo pasa la información genética de DNA a RNA a proteínas, cómo se replica precisamente esa información genética para podérsela dar a las nuevas células y podérsela pasar a nuestros hijos, la transcripción, que es el paso de DNA a RNA, la traducción, el paso de la información genética de RNA a proteínas, las alteraciones que llamamos mutaciones y cuáles son los agentes mutagénicos, o sea, qué nos puede producir esas mutaciones. Terminando precisamente este segundo apartado, pues hacemos el segundo parcial de 30% y terminamos entonces con genética clínica. Vamos a empezar con leyes de los mecanismos de la información, de transmisión de la información genética, leyes de Mendel, mecanismos de la herencia, ahí vemos los tipos de información de mecanismos de la transmisión de la herencia: autosómica recesiva, autosómica dominante, herencia ligada a la X recesiva dominante, y una muy nueva que antiguamente no se hablaba, que es la herencia ligada al cromosoma Y. Y ahí entonces vamos a empezar a exponer cada uno, pues como ya les digo, va a exponer un síndrome por lo menos. Entonces aquí ya empezamos a ver los síndromes. Entonces, como les digo, en el primer apartado pues vamos a exponer los síndromes cromosómicos. Cada persona va a exponer un síndrome, o en algunos casos que son cortos 2. Y ya está. Siempre me dicen, profe, ¿por qué no lo hacemos en grupos? Pues si usted quieren en grupos, pues entonces grupos de 2 exponen 2 síndromes, grupo de 3 exponen 3 síndromes, grupo de 4, 4, grupo de 30, pues exponen 30 síndromes. La verdad es que cada uno va a exponer un síndrome. Porque aquí en este tercer apartado, pues tenemos un tercer parcial que también vale 30% y la exposición vale 10% de todo el curso. La exposición es una exposición corta, sucinta. Yo siempre los estoy orientando y por eso espero de que me lo digan con tiempo. Yo a la mayor brevedad posible voy a pasar el listado de los síndromes para que los vayan escogiendo. Pero si no los quieren escoger, pues yo los coloco en orden de lista. Es muy sencillo, simplemente pues es definir qué es el síndrome, la etiología, o sea, qué lo causa, una mutación en qué gen, cuál es el mecanismo de la herencia, autosómica dominante, autosómica recesiva, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las manifestaciones clínicas de ese síndrome, cuál es su tratamiento y cuál es el pronóstico. Es decir, si yo trato a ese niño con eso, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a mejorar, se va a curar, va a seguir bien o definitivamente va a seguir mal? Así en la exposición. Son 10 minutos y obviamente pues lo más actualizada posible. No necesitamos historia
universal. En 1492 en el barco de Colón venía un marinero que no sé qué, no. Vamos a lo nuevo, a lo moderno. Yo les voy a dar bibliografía. La bibliografía generalmente la vamos a tomar de bases de datos de internet, de actualizadas. Textos, desafortunadamente los textos generalmente son desactualizados. Tenemos textos de 5 o 8 años en donde pues aún no hablamos de genómica, no hablamos de las variantes que tenemos, etcétera. Y obviamente pues la bibliografía, como les digo, lo más moderna posible, porque obviamente si usted se va a una bibliografía antigua, pues le van a decir, por ejemplo, el síndrome, la enfermedad de Fabry, una enfermedad lisosomal, al momento no tenemos cura, cuando hace más de 5 o 6 años ya tenemos terapia de reemplazo enzimática. Entonces, y obviamente yo estoy al tanto, y si me viene a decir no tiene tratamiento, pues yo inmediatamente le voy a decir sí, y entonces la velaglucerasa, ¿para qué sirve? Cuando la tenemos aquí en el país disponible, y obviamente lo que yo quiero, que usted sepa qué tratamiento está disponible para cuando esté frente a una paciente o un paciente con enfermedad de Fabry, no le diga lo que se decía antiguamente, mi señor, eso es genético, no hay nada que hacerle, sino que le diga, mire, lo he diagnosticado a tiempo y ahorita le voy a formular entonces la terapia de reemplazo enzimática que le va a servir. Entonces, por eso tienen que ser cosas muy actualizadas. La exposición, mis queridos amigos, no es para mí. La exposición es para sus compañeros y lo que queremos es precisamente que usted demuestre su habilidad de poder exponer, de poder hacer una exposición buena, sobre todo como una muestra de respeto hacia sus compañeros, de que efectivamente usted los está valorando, los está reconociendo y les está dando una información actualizada, acertada. Correcto, lo mismo que usted quisiera. Usted quisiera también que su compañero le expusiera algo nuevo, algo moderno, algo que le sirva para su práctica clínica, y entonces en eso estamos. Por eso yo les voy a mandar el listado. Algunos, si tienen alguna duda, profe, a mí me tocó la enfermedad de Gaucher, ¿qué le digo? Es que encontré esto, es que no sé qué, y entonces yo lo puedo orientar, obviamente, antes de la exposición, ¿correcto? Bueno. Aquí hay una bibliografía que les voy a mandar, pero como ustedes ven, son bibliografías que ya han pasado en el tiempo. Ahí ven la de Thompson, que es del 2016, la de Delgado, que es el asesoramiento genético, que es del 2012. Entonces, obviamente, por eso yo les voy a mandar un listado de bases de datos, como por ejemplo esta, Online Mendelian Inherited in Men. Ustedes pueden entrar a esta dirección, www.omin.org, y ahí están cifradas y catalogadas, incluso indexadas con un número, todas las enfermedades genéticas mendelianas del hombre, y ahí encuentran el estado del arte. Tiene una ventaja también que la bibliografía le da un link para que usted vaya a los artículos originales, y tiene la ventaja que tiene un buscador, así como cuando uno busca en Google. En su buscador usted coloca la enfermedad que quiere encontrar, por ejemplo, fenilcetonuria, obviamente en inglés, la coloca allí y él entonces se la busca y le dice toda la actualidad que tenemos de fenilcetonuria. O viceversa, usted le puede colocar en el buscador signos o síntomas, le puede colocar paladar hendido, criptorquidia, le puede colocar sinofridia, no sé qué, y él le busca entonces el síndrome que más se asocia a eso. Entonces hay muchos, tenemos el Orphanet, tenemos ClinVar, tenemos muchas bases de datos.